Bueno, estamos con Rudy Borman, ¿no? Uno de los principales impulsores de la innovación pública y los gobiernos abiertos en Argentina y Latinoamérica. Primero, de hace 12 años, Rudy trabaja en la intersección entre información pública, participación ciudadana y tecnología. A veces es difícil de explicar, ¿no? Qué es lo que uno hace, por dónde va, dónde está. Hace 2 años ya que lleva la experiencia que tuvo acá en Argentina y Latinoamérica al mundo entero y dirige lo que es el área de gobiernos locales de la OGP, la Alianza para el Gobierno Abierto, donde trabaja con más de 100 jurisdicciones, ciudades, distritos y demás en África, Asia, América, Europa y Oceanía. Gracias, Rudy. Un gusto poder charlar un rato con vos. Gracias por la invitación, José. Gustazo. No, por favor. Escúchame, vos fuiste uno de los primeros en poner en marcha política de gobierno abierto en Argentina, pero también en Latinoamérica. Arrancaste en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Durante el gobierno de Macri. ¿Cómo terminaste ahí? Digo, ¿quién te dio bola para arrancar en estas cosas? ¿Cómo fue ahí? Creo que hay un montón de gente que estuvo involucrada en el proceso de distintos lugares. Creo que a nosotros nos tocó la oportunidad como de empezar a empujarlo más institucionalmente. De hecho, claro, miramos muchas cosas que se estaban haciendo tanto en el interior del país, el caso Bahía Blanca, en algunas provincias también en el interior se estaban trabajando algunas ideas de esto. Pero sí nos tocó dar como el primer, como más ver, bueno, ¿y esto institucionalmente cómo sería? Yo empecé ahí después de haber trabajado un tiempo en una oficina que se armó en la primera etapa de la gestión de Macri, que era una oficina de nuevos medios. Claro. Claro, que estaba dedicada a empezar a adaptar la comunicación digital en épocas en donde Twitter era algo súper inicial, Facebook Claro. empezaba a Sí. aparecer, etcétera, etcétera. Pero era también pensar cómo se hablaba en esos canales, cómo se hacía un blog, cómo se redactaba, cómo se visualizaba. Y rápidamente eso fue migrando mucho hacia la parte como más de medios, de redes sociales y medios sociales. Y en ese puente, a mí me empezó a pasar también que entré en contacto con comunidades de otras partes de América Latina, de Europa, Estados Unidos, que estaban trabajando mucho este tema de bueno, mirá, está pasando mucho en tecnología. Internet estaba como en un momento, acordate, hace 10 años, Sí, era todo sí, sí. entusiasmo. Sí. Pero en realidad el sector público tiene una responsabilidad mucho más grande sobre estos temas y la transformación que viene es mucho más profunda. Y como que ese costado me parecía mucho más interesante que seguir analizando como la performance de una cuenta, de una red social o planificando publicidad o, digamos, algunas cuestiones que otros compañeros del equipo de ese momento siguieron en ese camino Claro. y yo tuve la posibilidad de empezar a explorar eso en el marco de un Ministerio de Modernización que se creaba después de la reelección de Macri. Era como, este es el lugar en donde se van a empezar a trabajar de esto de manera más profesionalizada. Así llegué yo a este mundo, digamos. Y ahí, digo, porque viste que en los temas de transparencia, innovación pública, gobierno abierto, demás, atravesados por la tecnología, obviamente, que es lo que te da la posibilidad del salto, digamos. Eh, a partir de tu experiencia, digamos, y ahora por ahí en OGP más aún, cómo es este trabajo entre lo público y lo no público, ¿no? Entre las comunidades y lo público? Porque muchas veces desde la innovación pública se habla y a veces hay demasiado humo, demasiada expectativa también en relación a estos vínculos y estas potencialidades que hay. Después llegas a un gobierno local en una comunidad donde es re difícil convocar a la ciudadanía, o la ciudadanía vienen siempre los mismos y terminan siendo molestos para la clase política. Digamos, hay un montón de cosas ahí que por ahí desde el discurso es hermoso, pero cuando llegas a la práctica te encontrás con, bueno, al final no era tan color de rosa. ¿Es tan así como lo ves? ¿Y qué pasa en el resto del mundo, digamos? ¿Hay punto de contacto en eso? Me parece que el problema es igual en donde lo mires, ¿eh? Sí, En Kaduna, en el estado de Kaduna, en Nigeria, trabajamos un estado africano súper potente en Nigeria, a Indonesia, en unas islas con las que estamos trabajando. qué bárbaro. Me parece que ese componente todavía está ahí, porque es un componente que tiene, me parece, mucho que ver todavía con modelos no institucionalizados de Claro. participación y encuentro ciudadano a los que todavía les falta mucho tiempo. Terminar de corregirse, de profesionalizarse, de entender de que simplemente que vos convoques a la gente no va a venir. Estos procesos son mucho más complejos. Ahora que pasó lo de Chile,
hubo mucha discusión sobre qué falló, por qué realmente se dio tanta vuelta, La y mucho de Constitución, lo que, decís. claro, la elección por el rechazo, Sí, en un escenario en donde realmente todo el mundo pensaba de que todo este proceso que se había llevado adelante, participativo, la asamblea, realmente yo creo que desde el punto de vista del estudio sigue siendo un modelo realmente que claro. puso a mucha gente que trabaja en este tema muy atenta a lo que estaba pasando en Chile. Sin embargo, lo que se está viendo ahora es que hubo algunos elementos del diseño de todo este proceso que no fueron, probablemente no se hicieron tan en detalle, no fueron tan representativos de distintas comunidades y eso generó. Entonces, me parece que lo que estamos aprendiendo en este camino, y creo que todavía estamos, es que esto todavía necesita mucho más tiempo para poder crear ese puente del que vos decís, que a veces es difícil en el que es difícil creer o difícil construir para hablar con la gente, vos lo vayas profesionalizando mucho más. Entonces me parece que todavía estamos en un proceso como mucho de descubrimiento y de silos de comunidades con las que estás conversando, pero la evidencia es lo que te muestra, es que si vos haces política pública, de cualquier sea el problema, y sentás a la gente, sentás a la mesa de trabajo de pensar ese problema, actores no gubernamentales, de organizaciones que trabajan el tema desde otro ángulo, a ciudadanía que está directamente impactada porque esto en el barrio tanto va a pasar, lo que se produce es más potente, Es mucho es mejor, más claro. fuerte. Ese puente de lógicas me parece lo que todavía la política tiene que entender mejor, las lógicas burocráticas tienen que entender mejor, pero me parece que el camino va por ahí. Vamos a hablar de la institucionalización, ¿no? Que por ahí falta un poco eso en términos de política de participación. ¿Te parece que la institucionalización en términos formales y legales es necesaria para consolidar las políticas de participación? O sea, lograr leyes, ordenanzas, resoluciones, cosas que regulen de alguna manera esa participación. Sí, digo, ¿es importante eso? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es clave tener como infraestructura alrededor de estos procesos, tener reglas de juego, la institucionalización te asegura también que ante cambios de gobierno, cambios Claro. de colores políticos, vos puedas ir construyendo sobre esto que dicen ahora se habla mucho de infraestructuras democráticas, ¿no? Como Ujú. cómo construir esos elementos que nos aseguran reglas básicas, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a ir a votar, a un modelo, a una estructura, a un formato, a todo lo que sucede alrededor de una elección. Pero después hay un montón de elementos en la democracia entre esa elección y la próxima que todavía están Claro. eh, apenas diseñados y muy poco explorados. La ley de acceso a la información en Argentina es bastante nueva. Ujú. ¿No? Y uno diría, guau, pero me hablas de una ley, es como que me estás hablando de la antigüedad. Bueno, pero el ejercicio todavía está súper verde. Sí, Muy recontra. poca, muy, muy poca gente sabe que puede mandar un email y hacer un pedido de acceso a la información y preguntarle a un ministerio, no Lo sé, que sea. pregunta que quieras hacer. Es cierto eso. Ahora, viste que la institucionalización tampoco te asegura nada. Digo, ese es el gran ejemplo que tenemos en Argentina de la ley de acceso a la información. Son pocos los ciudadanos que saben que pueden preguntar y son pocos los funcionarios que saben que tienen que responder, digamos. También. Entonces, en ese juego, viste, Total. es complejo eso. Eh, Institucionalización también es que es como construcción de capacidades, eso también en la formación claro, pública se tiene que volver a entender de que es una cuestión, digamos, obligatoria, que tiene que ver también con la ética, que tiene que ver con toda una serie como de principios de que queden ahí, pero yo creo que no, generalmente lo que se recomienda cuando se hacen estas políticas es siempre tener como una estrategia holística para poder trabajar la claro. temática. Y en eso va un poco la institucionalización, me parece, de algunas reglas que permitan que algunas cosas vayan empezando a transformarse como ya en una cultura de la forma de participar, ya sea que convoques a un presupuesto participativo. Presupuesto participativo, José, es un ejercicio que crece en donde vos mires en el mundo, el presupuesto participativo crecen en presupuesto y crecen en cantidad de gente que se involucra. Tal cual, sí, sí. Porque es un modelo súper hiper local, que mira como una cosa que vas a construir, que hace que la gente entienda cuánto cuesta la construcción de tantos metros de asfalto, de cambiar un árbol cuánto me cuesta, de que te permite como entrar en un detalle, y ahí es donde los gobiernos locales me parece que tienen una oportunidad para todos estos temas, que es muy interesante, muy poco explorada, muy poco financiada, muy poco ejecutada, con mucho paternalismo de los gobiernos nacionales. Entonces ahí me parece que es un rico escenario local. Sí, aparte, el presupuesto participativo es una de las pocas políticas públicas
digo, del tercer mundo fueron llevados al primer mundo, ¿no? De estas, digamos, nace en Brasil, en Argentina tiene un impacto terrible. El presupuesto participativo, ahora, no terminan siendo muchas veces, y esto, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo salirse de eso? Cuestiones más vinculadas al marketing de los gobiernos que la necesidad real de darle la guita a la gente que decían qué hacer en su barrio. ¿Qué pensás de eso? Me parece que sí, que en muchos casos se piensa así. No creo que, no creo que para arrancar eso necesariamente sea un problema. Claro, Me parece que es me parece es cómo lo vas fortaleciendo para que genere apropiación por parte de la gente y vos te lo empiezas a preguntar claro. como ciudadano, por así decirlo, ciudadana. Me parece que ahí está un poco esta lógica que me parece que en pandemia nos empezó a pasar mucho esto de empezar a preguntarnos, bueno, ¿cuánto costaba comprar una máscara? ¿Cuánto cuesta una vacuna? Claro, Este tipo de cosas que decís, necesariamente, si nosotros no logramos como despertar ese apetito por entender un poco mejor cuánto cuesta algo, cómo funciona el aparato, sin volverte, por supuesto, un especialista, pero me parece que si nosotros no logramos armar ese puente, ahí perdemos. Y los presupuestos participativos creo que ayudan de a poquito a ir construyendo, eh, y tenés lugares donde presupuestos participativos se hacen desde hace bastante tiempo, sí, digamos. Digo, sí, sí, son décadas. políticas que tienen Tal bastante cual. años, no necesitan tecnología, como decías vos al principio, la tecnología te puede ayudar a hacer exponencial el tipo de consultas y demás. La plataforma Participe Más de Sao Paulo tiene 2 años, Sí, sí, y es como bastante novedosa en Brasil, que es un país que además ha sido fundador de estos ejercicios, pero sí. me parece que sí. ¿Cuál es el rol que vos le ves a la OGP y a tu rol ahí en gobiernos locales y demás en términos de construcción de ciudadanía? ¿No? Digo, como vos decís, que la gente se apropie de estas ideas, que empiece a entender este tipo de cosas. Ahí la OGP tiene, ¿qué rol puede cumplir o qué rol cumple o qué es lo que haces? Lo que nosotros hacemos fundamentalmente es, primero para entender, la organización Sí, se forma a partir de que un conjunto de países eh, deciden crear un espacio de práctica internacional donde todo el que se decida ser miembro se compromete a elaborar un plan construido bajo una serie de normas que son comunes a todos los miembros, construir un plan que ayuda a darle mayor apertura a un gobierno determinado, ya sea eh, por publicar información de compras, ya sea por habilitar la posibilidad de que la gente decida sobre una determinada política pública, eh, distintas, digamos, herramientas de datos abiertos, de participación ciudadana, distintos mecanismos que todo ese plan se tiene que hacer desde el principio hasta el final, de manera abierta, pública, transparente. Hasta cada decisión que vos tomás la tenés que explicar por qué la diseñás. Es como uno querría que se haga casi política pública claro, sí, sí, los en el gobiernos lo quieren mundo, hacer. ¿no? Como decís, bueno, esto sería la panacea, digamos. Todo el mundo opina, lo vamos construyendo, vamos armando como lo que queremos hacer. Entonces, Sí, sí. la OGP tiene un equipo técnico interno que trabaja apoyando a los distintos países para ir refinando estos ejercicios de participación, cómo convocás, cómo los llamás, cómo se hacen las reuniones, cuáles van a ser las críticas, cuáles son los temas que están apareciendo, qué está haciendo Australia que pueda comparar con lo que está haciendo Peñalolén, que pueda comparar con lo que está haciendo, no sé, Ontario en Canadá o que pueda comparar con Sudáfrica, donde se empiezan a armar comunidades de práctica, entonces hay grupos de diálogo que hablan sobre compras abiertas, hay grupos que hablan sobre justicia abierta, hay grupos de parlamento, hay grupos que trabajan temas de datos públicos, que se van cruzando y van generando como una dinámica. En ese sentido, la organización en la que yo trabajo es como una plataforma que ayuda a acelerar esos diálogos y tiene un trabajo técnico de apoyo a las organizaciones de sociedad civil y gobiernos que decidan ser miembros de la organización, para lo cual vos tenés que tener una serie de cuestiones ya ordenadas a nivel de información presupuestaria publicada, Claro, tener cierta legislación de acceso a la información ya funcionando, ciertas cosas para entrar, y ya cuando formás parte de la organización tenés que desarrollar estos planes de acción, estos planes de trabajo, que son auditados por un equipo de nuestra organización independiente,
que mira todo lo que vos hiciste y después te dice, José, lo que ustedes hermano está buenísimo, pero cuando convocaste en realidad te olvidaste de decirle al barrio tanto, no utilizaste la radio que hubiera sido buenísimo para convocar a la gente, podrías haber mejorado acá, tal compromiso se podría haber mejorado si tuviera tal y tal. Entonces se va haciendo como un trabajo de aprendizaje a medida que se va avanzando. En ese sentido, la organización tiene 10 años y hoy o sea, la mayoría de los 76 países miembros que hay ahora y 100 gobiernos locales, que es lo que yo llevo, la mayoría están como en su quinto plan de acción, más o menos, que va siempre con problemas porque hay cambios de gobierno, llega un nuevo Claro. presidente, no quiere saber nada, hay que volver a empezar. Bueno, no viene fácil, pero la organización de alguna manera ayuda en esta construcción de cómo hacemos democracia más allá de solamente ir a votar, presentando este ejercicio de construcción de políticas de, de democracia activa, digamos, a través de este mecanismo. Ahora, cuando vos estás adentro y estás viendo de manera transversal lo que pasa en el mundo o en 100 ciudades, en 100 territorios locales en el mundo, que es mucho, ¿no? Y eso te da una perspectiva transversal re interesante, que me gustaría ver ahí qué es lo rico, cuáles son esos puntos que vos ves que decís, ¿sabes qué? El problema que vos tenés en Bahía Blanca, en tu construcción de tu democracia, también lo tenés en un pueblo en África y pasa lo mismo, ¿no? Porque uno al estar lejos tiene imaginarios, ¿no? En función de otras ciudades, de otros continentes, de otras realidades culturales completamente distintas, que vos pensás que las lógicas de construcción de ciudadanía son completamente distintas, pues tienen otro tipo de cultura. Y quizás no, digamos, ¿qué encontraste vos ahí en esa mirada más transversal que te da encontrar aquellos puntos en los distintos territorios? Me parece que yo creo que el punto más grande que se ve, especialmente porque yo además vengo a haber trabajado en sector público, entonces miro mucho ese costado, es que sigue habiendo un problema grave en la necesidad de que el sector público, digamos, se vuelva más permeable a este tipo de ejercicios, sea Bien. hechos con la Alianza para el Gobierno Abierto, sean hechos porque desarrollar política pública para el cambio climático de manera participativa va a ser fundamental si vos querés solucionar el problema. No va a haber otra manera. No, ni siquiera legislación específica. Si vos no si la gente no empieza a hacer cosas determinadas para ciertas cuestiones, no lo arreglás, no lo resuelve la política, no lo resuelve un activista, no lo resuelve. Claro, sí, Se sí. necesita esa activación. Entonces, la lógica de que el sector público necesita incorporar herramientas para mejorar esa lógica y volverla como más flexible para la solución de ciertos problemas, eso nosotros lo vemos en todas partes. No hay municipio, no hay provincia que no lidie con no haber logrado resolver eso o empezar a trabajarlo en parte o tener ejercicios que se están haciendo para empezar a resolverlo, pero no hay nadie que te diga, che, ya lo resolvieron acá y lo llevan bien. Claro. La desconfianza con lo público, la desconfianza con la política, la burocracia mala, la lentitud de ciertos procesos, el prometer y después no cumplir, todas esas cuestiones, digamos, en general alrededor del ecosistema, digamos, de desconfianza general, se repiten. Y lo que tenés de interesante en distintas partes, bien como decías vos, es que hay, sí, ejercicios, uno podría, no sé llamarlos innovadores, pero ejercicios que son distintos a nivel de la construcción de Claro. diálogo y ciudadanía, que son también marginales, nunca son completos, te digo, che, la totalidad de la ciudadanía de este pueblo islandés en tal, eligen todo su presupuesto. Bueno, sí, tenés algunos casos, tenés algunos ejemplos, pero todavía no hay nada integral. Lo que creo que sí es positivo es que la cantidad de ejemplos que hay, de iniciativas, de ejemplos, de casos, de evidencia, etcétera, es muy positiva, muy grande, muy variada. Sin embargo, como bien vos lo sabés esto, en el mundo esa confianza sigue viniendo para abajo, sigue Es, cayendo. ni hablar, no, ni hablar. Ahora, lo que no termino de entender, ¿por qué se da en todo el mundo? Es muy grande el mundo, ¿no? Digamos, vos lo ves, digamos, es muy grande, somos muchos. ¿Por qué esa repetición constante en la diferenciación de la clase política del resto de la ciudadanía, ¿viste?
que digo, de alguna manera todas las políticas de innovación buscan justamente eso, que el acercar de nuevo de alguna manera a alguna política de cogobierno. Y ahí hay una palabra que se usa mucho que es la colaboración, ¿no? Es como que todo el tiempo estamos hablando de colaboración, colaboración y colaboración. Eh, ¿Vos ves que exista colaboración real, digo, en las distintas políticas públicas que se van a aplicar en los distintos gobiernos locales que vos estás viviendo ahora, digamos, que estás conociendo ahora? ¿O es simplemente una forma simpática de llamarlo y nada más? ¿Cómo es la colaboración ahí? No, a mí me parece que me parece que hay colaboración, pero además hay colaboración, especialmente a nivel local, ¿no? Que es más Sí, fácil pensarlo a nivel local porque vas como que. claro, Yo soy de una ciudad que se llama Villa Regina, en Río Negro, ¿no? Entonces siempre pienso en mi ciudad a la hora de pensar este tipo de cosas y decir, bueno, ¿cuáles son los mecanismos que, tipo la Cámara de Comercio, la organización social que trabaja con la fruta, la organización que trabaja con esto, siempre, y esas dinámicas a nivel local siempre están, ya existe claro, la colaboración entre lo no gubernamental y lo estatal, sí, es cierto. limitado, sectoralizado, está. Hay reglas, hay ejemplos, hay casos, hay políticas que se han impulsado desde esa, desde esa participación, a veces masivamente, ¿no? Cuando vimos lo que pasó con el debate del aborto en Argentina, con toda la gente en la calle, con Tienes razón. discusión, todo el mundo se encendió, las organizaciones contando su información, sus puntos de vista, estés del lado que estés. Eh, Pero ahí había como toda una dinámica. Y todo el tiempo se produce política pública con colaboración no gubernamental. Las leyes convocan. Tienes razón. Ahora, el proceso es complejo, es difícil. Yo creo yo creo que se hace, José. Ahora, estamos lejos de. eh, y ahí está el rol importante también que tienen las organizaciones intermedias, ¿no? Las organizaciones de sociedad civil o no gubernamentales que de alguna manera están ahí mediando entre la ciudadanía e intentando acompañar procesos y cambiar cosas y demás, cumplen un rol súper importante porque justamente se transforman en ese buffer de que si no estuvieran es, o es la caja del Estado y después no tenés otra cosa. Entonces yo Claro, creo que esa colaboración existe. Mejorar la arquitectura para hacerlo más fluido, para que entren más a participar, para que a nivel educativo se piense más en este tipo de cosas y se puedan pensar en los problemas de una manera como más práctica. En el fondo se trata de resolver problemas de manera más inteligente como sociedad. Ahí es donde creo que todavía nos falta ajustar mucho, porque culturalmente es complejo. Pero es increíble ver la repetición de los ejemplos en distintas partes del mundo. sí, sí, ni hablar. Vos nombraste una ciudad chica como Villa Regina, donde naciste. Viste que hay como distintos niveles de cómo aplicar política de gobierno abierto e innovación pública en gobiernos locales, que es muy distinto a lo que pasa a nivel provincial o nacional, ¿no? Son lógicas tan distintas que a mí mi experiencia me llevó a recorrer mucho el interior de la Argentina y los municipios Claro. chicos tienen necesidades y realidades muy distintas a la de una ciudad grande o la de las capitales provinciales y demás, ¿no? Digo, ciudades chicas, 10.000, 20.000, 30.000 habitantes, de tener gente que quiere innovar, que quiere hacer cosas, que ve que pasan cosas en otro lado y ellos quieren impulsarla. De hecho, estamos trabajando con varios municipios en este sentido y reunirse, ver cómo empezar. Siempre, siempre, siempre la experiencia me mostró, por lo menos en Argentina, en los gobiernos locales chicos, surgen de la necesidad de empezar a abrirse, ¿no? Pero, y ahí aparece la publicación de datos, de información, de gráficos, o cosas vinculadas a compra o de transparencia, como el primer paso. Y acá te hago como dos preguntas. Una, ¿por qué te parece que pasa eso? ¿Por qué rápidamente lo primero que piensa un gobierno local chico, un intendente, es toda la tabla de transparencia, principalmente en términos más de rendición de cuentas, ¿sí? Y después se le complica más los conceptos de innovación pública o de participación o el resto de. Digo, primero, ¿por qué pasa eso? Y dos, ¿qué le dirías a un intendente? ¿Por dónde arrancar, digamos, ¿no? Si te dice, bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde arranco? Mira, yo, sin ser politólogo y con mucho respeto a todos los politólogos y politólogas fascinantes con los que he aprendido mucho y he trabajado un montón, creo que hay que ser, digamos, ser cuidadosos con la jerga y con la lógica y decir no hay una manera de esto de hacerlo. Pero si yo tuviera que recomendarle a un intendente desarrollar una política de innovación abierta, real, le diría que utilice tres grandes ejes de trabajo y sobre ellos construya su arquitectura, su estrategia.
que son el acceso a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Yo creo que con esos tres verticales, digamos, aplicándole a eso colaboración, participación, aplicándolo a distintos tipos de, de problemas de política pública, pero viéndolo como una especie, estos son los tres pilares que vos tenés que construir en esta arquitectura que tenés que armar para empezar a abrirte. Ese sería para mí un primer buen punto para armar una estrategia. Después lo que decías vos, que lo dijiste como iba al pasar, pero es súper importante, como esto de estar abierto o empezar a compartir o cómo charlo con otra ciudad y estas como comunidades de práctica también que son tan importantes y que en América Latina ha sido el gran músculo de por qué es la región más potente en esta materia, más allá de que la lengua ayuda un montón. Claro. Es que hemos logrado armar la comunidad más potente del mundo, te digo, no se ve en otro lugar lo que pasa ¿Sí? en América Latina con estas comunidades de práctica. Entonces yo creo que ahí está, eh, me parece, al empezar a pensar en estas cosas hay que bajar un poco al suelo, al terreno, quitarle un poco de palabritas coloridas y empezar a Bien. trabajar como una estrategia más ordenada y pensar a dónde querés ir. Pero las cosas están conectadas. Para mí como que la innovación pública, el gobierno abierto, estos temas, en el fondo están dentro de una misma... Después las podemos clasificar y ver dónde entra lo digital, Claro. qué rol cumple la apertura. Yo vengo escribiendo mucho sobre eso. Para mí la apertura es realmente es una habilidad, es una capacidad humana. La apertura es lo que realmente es que como especie te permite un tipo como de interacción que con la pandemia quedó más exacerbado, ¿no? Mucha gente hablaba de esta necesidad de, pues, che, ¿por qué no estamos compartiendo las patentes Claro. de las vacunas? ¿Por qué el código de la plataforma de visualización más utilizado en pandemia lo hizo un chico de 17 años en el cuarto de su casa, agarrando datos que tomó de la universidad tanto y armó el mejor visualizador de datos? Esas cosas son súper interesantes, ¿me entendés? Y hay ejemplos así para hablar por mucho tiempo, esa lógica de la apertura que tiene que ser institucionalizada, entrenada, y que la política y el sector público, el privado, el académico, también lo tienen que aprender, Claro que sí. pero Obvio. creo que va por ahí. Escúchame, ya para ir cerrando, te dejo tranquilo que estás allá en Bruselas laburando. Eh, la última, quiero pensar por ahí del conceptual, pero llevado a la práctica, y es cómo encarás vos eh, los procesos de participación ciudadana. Porque, viste, de participación ciudadana, que bueno, hablamos de presupuesto participativo o de un montón de otras lógicas de participación ciudadana, muchas veces molestan en el momento de definir políticas públicas. Le molestan al poder o a quien está tratando de tomar una decisión que cree que la sabe y demás, y la convocatoria a los otros y la apertura a la participación molesta. ¿Te da la sensación de que molesta? Y en eso, ¿cómo se puede trabajar que el entendimiento de que no molesta, sino que te está bancando a vos como gobernante en la decisión de la política pública? Que es el argumento que mucha gente no usa y mucha gente no ve, que es como un argumento político para estos temas también, ¿no? Que es Claro, como realmente si vos construís ejercicios de este tipo muy proactivos, muy ciudadanos, con mucha participación, te va a terminar beneficiando a vos como político. Tú claro, vas a ser una persona mucho más proactiva que diseñar los planes desde el escritorio y después alguien se pregunte, pero ¿por qué pusieron las rejas en esta plaza? Che, ¿por qué claro, me sí. cortaron el árbol? En fin, me parece que es como extremadamente importante entender que diseñar como procesos participativos con reglas claras redundan un montón de beneficios. De hecho, está como muy analizado esto también, como que desde el punto de vista de crear un mejor clima económico cuando vos tenés reglas más claras y todo el mundo sabe cómo se hacen las compras, dónde están los sueldos, o sea, cómo esa línea de base de la transparencia para que si vos pidas participación también, ahí tenés un tema de confianza que tenés que saltar, Claro. que por supuesto dice, yo con este gobierno no participo, ¿para qué me voy a meter si en la consulta me hicieron tal, 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 tal? Pero me parece que lo que estamos viendo, y volviendo al ejemplo de los presupuestos participativos, es que hay modelos, hay maneras de empezar a involucrar de a poco estas herramientas. Son molestas, son recontra molestas, Claro. pero
mucho te lo dicen a puertas cerradas. Yo lo viví como funcionario, había un montón de cosas Claro, que a claro. nosotros nos planteaban que no había manera de machear el requerimiento con los tiempos que vos tenías de gestión para la decisión de ciertos proyectos, porque no había un mecanismo para que eso ocurriera, porque vos entrás con ciertas velocidades, presupuestos y metodologías que quizás un área más chica, más acotada, con cierto objetivo específico sobre esto lo puede hacer como puede hacer la mía, pero cuando vos te moves a un área central, presupuestaria, Sí, de salud, de infraestructura. educación, mega, son más complejos estos procesos. Por eso ahí es donde yo creo que hay una oportunidad de diseño, de crear arquitecturas que permitan que ese tipo de procesos participativos no sean vistos como un problema, sino realmente como un beneficio y en ese proceso empezar a invitar a la gente a que se vaya como metiendo, no para que todo el mundo se te llene las mesas de trabajo o se vuelva un sueño participativo porque no va a ocurrir, pero sí tener un poco más de entendimiento, de decir, che, ¿cuánto me cuesta la cama de un hospital? ¿Cuánto me cuesta una mascarilla? Claro. Sí. ¿Cuánto cuánto gasta el municipio? ¿Cuál es el número de este tipo de cosas? Yo creo que son, se habla mucho de hablarlo a nivel educativo, ¿no? De que en educación cívica empecemos a Claro. tener también innovación cívica y empezar a incluir cuestiones de este tipo desde los más chiquitos para empezar a generar eso que es Ah, bueno eso, cultural, ¿eh? es 100% cultural. Taiwán tiene un programa que es que en los colegios a fin de año, o sea, durante el año tienen que armar un proyecto de un proyecto público y hay una plataforma que conecta esos proyectos directamente con el Parlamento en Taiwán que tiene que ser al menos tratado. Entonces los chicos pasan Impecable. todo un año trabajando una propuesta y entienden las reglas, los precios, les ponen como desafíos para poder decir, che, si esto lo querés hacer, cuesta esto, estos son los problemas, estas son las reglas que existen hoy para hacerlo de esta manera. Y eso me parece que ayuda a una construcción de ciudadanía, pero, pero creo que no hay otra manera de resolver los problemas que vamos a tener, que se nos vienen, que son grandes y que ya están acá, si vos no lográs despertar eso, ¿viste? Entonces yo creo que profesionalizarlo y despertar un poco ese fuego para poder generar una ciudadanía más activa y que no sea solamente sobre ir a votar un par de años, es una responsabilidad que le pega a la sociedad toda, no es una responsabilidad de los directores de gobierno abierto, Claro, obvio. Sí, la sí. política, el sector privado, la academia, las organizaciones sociales, ahí medio que tenemos que estar todas y todos para trabajarlo. Me parece que no lo veo de otra, de otra manera. Gracias, Rudy, por participar en estas conversaciones abiertas. Vamos a hablar con otros amigos y amigas también que andan dando vuelta en el mundo de la innovación pública. Me parecía central tu experiencia y nada, gracias en serio por estar. Gracias a vos, José. Un placer, como siempre, charlar con vos y a aprender y siempre ayudas como a expandir ideas. Así que muchas gracias y buenísimo el espacio.